Se titula Taller de Análisis y Discusión de Micrografías de TEM. Es un microcurso, digamos, de esta sesión. Podríamos, si surgen más dudas, podemos ampliar el número de sesiones. Básicamente me voy a enfocar en la medición de distancias interplanares y qué técnicas existen para elucidar la estructura cristalina de los materiales, a grandes rasgos. Bueno, les envié la invitación. Esta es la sesión en la que estamos conectados. Este enlace es para descargar el programa. Si ustedes copian y pegan el enlace en el navegador, les va a redirigir a esta pequeña carpeta. Bueno, la idea es que descarguen aquí. Es un programa portátil pequeño, se llama Digital Micrograph, que nos va a servir para hacer una serie de mediciones en imágenes de microscopía. Bueno, entonces si pueden ingresar al enlace, por favor lo pueden descargar. Bueno, si no es ahora, puede ser cuando vean después quizás este video. Este es el enlace, simplemente les redirige a esta ventana, le dan descargar. Les va a descargar un archivo .rar. Ese archivo .rar, yo lo tengo por aquí, va a ser este. Para mí se llama Digital Micrograph Portable. Simplemente le da un clic derecho si tienen instalado WinRAR o cualquier otro programa para descomprimir, y le dan extraer en la carpeta. Yo ya lo descomprimí previamente y esta es la carpeta que descomprime. Básicamente en esta carpeta no se requiere instalar, simplemente ejecutan este programa. Bueno, previamente este programa, yo aquí ya lo tengo abierto, simplemente le dan doble clic al que se descomprime y este es el programa a grandes rasgos. Básicamente este programa está hecho para tratar imágenes de microscopía electrónica de transmisión. Tenemos diferentes herramientas y nos permite desde gestionar la escala de las imágenes, nos permite gestionar también la medición de planos cristalinos propiamente, medición de tamaño de partícula, etc. Entonces, este es el programa. Previamente, bueno, antes de eso les quiero hablar un poco sobre la microscopía electrónica de transmisión y de barrido. En microscopía, bueno, esto va a ser relativamente breve. Les voy a hablar un poco de la técnica, a grandes rasgos, cómo funciona un microscopio electrónico. A grandes rasgos, todas las técnicas de microscopía, aquí yo les estoy presentando un microscopio que utilicé en mi tesis de doctorado. Esta técnica de microscopía, a grandes rasgos, se basa en la interacción de la muestra con un haz de electrones. Aquí estoy representando este microscopio. Este es un microscopio SEM, pero tiene un detector también para electrones transmitidos. Bueno, ¿cómo funciona? A grandes rasgos, dentro del microscopio existe un cañón de electrones propiamente, que genera electrones, genera un flujo de electrones descendente. Ese cañón, bueno, en la mayoría de los microscopios está, por ejemplo, encima del microscopio. Este es otro microscopio Yale ARM 200F. El cañón de electrones básicamente funciona generando electrones por medio de un mecanismo electrónico. Esos electrones funcionan como un haz. El haz de electrones, a mí me gusta hacer la analogía con los ojos humanos, por ejemplo. Nuestros ojos ven luz realmente que
tiene interacción con la materia. Por ejemplo, no sé, esta pantalla que ustedes están viendo es precisamente captada por sus ojos. Los ojos son una especie de detector o de sensor. El microscopio electrónico funciona muy similar, pero en lugar de utilizar un haz de luz, se utiliza un haz de electrones. Y existen diferentes interacciones de esos electrones con la muestra. Por ejemplo, bueno, esto sería el cañón de electrones. La muestra, digamos que está aquí. Eso se llama espécimen o muestra. Y a grandes rasgos, después de producir en el cañón de electrones un haz, bueno, existe una serie de lentes que lo que hacen es que monocromatizan el haz de electrones, es decir, se disminuye la longitud de onda hasta que sea de un solo tipo, que no existan tantas variaciones. Tenemos un sistema de lentes condensadores, una apertura de esa lente condensadora. Esto, digamos, focaliza el haz de electrones en un punto de la muestra. Posteriormente se tiene una serie de lentes magnéticas que, bueno, focalizan en un solo punto ese haz de electrones. Permítanme darle el acceso a alguien. Okay. Bueno, esa es la técnica de microscopía. Se focaliza el haz de electrones de tal modo que incida en una zona muy pequeña del espécimen. Entonces, bueno, mediante un detector, nosotros somos capaces de poder captar la interacción que tienen los diferentes electrones que provienen del haz con la muestra. Existen fundamentalmente tres tipos de electrones. Uno son los electrones, voy a hacer esto más grande. Uno son los electrones transmitidos, otros son los electrones retrodispersados. Pensemos que tenemos esta imagen. Bueno, el haz de electrones viene por aquí. Esta es la muestra. Existen diferentes interacciones de estos electrones con la muestra. Una interacción son los electrones llamados transmitidos. Esos electrones, bueno, pasan por la muestra, reciben cierta perturbación, hay un ángulo aquí de difracción, y son transmitidos a través de la muestra. Otros electrones son los llamados electrones retrodispersados, que bueno, choca con la muestra y son precisamente difractados hacia el cañón de electrones o con un ángulo más pequeño. Y otros son los electrones secundarios, que no son electrones del cañón, sino que propiamente la muestra, en sus niveles energéticos más externos, contiene electrones también. La interacción con los electrones del haz hace que los electrones de la muestra se separen de sus niveles energéticos, son los electrones superficiales. Bueno, la técnica de microscopía electrónica de transmisión trabaja precisamente con electrones transmitidos, por eso se llama transmisión. La técnica de microscopía electrónica de barrido trabaja con electrones secundarios, los electrones propios de la muestra. Eso es SEM, Scanning Electron Microscopy. Entonces, bueno, mediante diferentes detectores somos capaces de formar a través de un software con la interacción que tienen todos los electrones de diferentes detectores. Somos capaces de construir una imagen. Existen diferentes tipos de detectores. Hay detectores anulares, detectores sencillos. Por ejemplo, una técnica en microscopía electrónica de transmisión es la llamada HADF. Bueno, eso es campo oscuro anular de alto ángulo. Es un método para alcanzar resolución atómica. Se usa un detector anular. De hecho, aquí está el
detector que utiliza este microscopio. Yale es de las marcas más importantes en microscopía. Y bueno, todo este detector es incidido por electrones. Eso hace que mediante la conjunción de muchas señales se conjunte en un solo campo o en una sola imagen. Bueno, a grandes rasgos ese es el método de microscopía electrónica de transmisión. Y bueno, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para buscar elucidar la estructura atómica de un material a escala nanométrica. Les voy a mostrar un poco a grandes rasgos. La técnica de difracción de rayos X. Una pequeña introducción para que, bueno, los compañeros que son nuevos todavía en el área de materiales vayan conociendo los principales conceptos. Bueno, yo imparto la materia de Ingeniería de Materiales. Pertenezco al Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. Bueno, voy a abrir la presentación. Referente a difracción de rayos X. Es esto. Bueno, esta es otra técnica que nos sirve también para elucidar la estructura cristalina de los materiales. A grandes rasgos, bueno, esta es una técnica, les platico rápidamente la historia, data de inicios del siglo pasado, 1912, 1915 más o menos. Esto se basa principalmente en el descubrimiento de los rayos X en 1898 por Wilhelm Röntgen. Posteriormente del descubrimiento de los rayos X se explicó un fenómeno llamado difracción, es decir, la interacción de rayos X con la materia y cómo esta interacción sigue una periodicidad si la materia es cristalina. Fue establecida la ley de difracción por Bragg. De hecho, son padre e hijo. W. H. Bragg y W. L. Bragg eran padre e hijo. Ellos, bueno, se les atribuyó precisamente el premio Nobel debido a sus estudios en difracción. ¿Y cómo funciona la difracción? Bueno, cualquier haz energético, llámese luz visible, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, incluso electrones. Cualquier radiación electromagnética posee características específicas. Una es su longitud de onda. Todas las ondas son sinusoidales, tienen este comportamiento. La distancia entre crestas es lo que se llama longitud de onda, esta distancia. Bueno, existe también una relación entre la longitud de onda y la cantidad de energía que posee el haz. En general, conforme tenga mayor longitud de onda, ese haz tiene mayor energía. Es decir, está vibrando de manera muy rápida. Y debido a esta longitud de onda, los haces energéticos pueden penetrar o no un material. Por ejemplo, bueno, la luz visible no penetra células. Estamos expuestos en todo momento a la luz visible proveniente de la radiación solar, también una parte radiación infrarroja, otra parte ultravioleta, pero se puede considerar de energía media, no penetra las células vivas, por ejemplo, como nuestras células. En cambio, un haz más energético como el haz de rayos X sí es capaz de penetrar células, de hecho es capaz de penetrar hasta el orden de 10 a la menos 10 metros.
distancias similares a un ángstrom. Es por eso que, bueno, los rayos X se utilizan principalmente para, mediante el fenómeno de difracción, analizar materiales. Otros haces más energéticos, por ejemplo los rayos gamma, llegan hasta el núcleo atómico. En microscopía y en difracción de rayos X, que son técnicas que nos van a servir para elucidar la estructura cristalina de los materiales, esa cantidad energética de las que estamos utilizando es importante, porque, bueno, debido a su longitud de onda, la longitud de onda tiene más o menos el mismo orden de magnitud, me refiero a la distancia, que los átomos. Por eso tanto la técnica de rayos X nos sirve para elucidar la estructura cristalina a nivel atómico, y muy similar también la técnica de microscopía electrónica de transmisión. Bueno, respecto a la instrumentación no me voy a detener mucho en ello. En un difractómetro, como les mostraba también un microscopio electrónico de transmisión, funciona mediante el fenómeno de difracción. Yo tengo una fuente de rayos X, en este caso también es un cañón de rayos X, en lugar de electrones se generan rayos X. Está una muestra, se mide mediante un goniómetro, es un dispositivo que puede medir ángulo de difracción. ¿Cómo interaccionan los rayos X con la muestra? Esa interacción, bueno, se mide en cuanto al ángulo. ¿Cuál es el ángulo con el cual se va a difractar la fuente de rayos X? Aquí vienen las de rayos X, incide con la muestra, se difracta y tiene un ángulo de difracción. La ley de Bragg nos menciona que esa interacción puede ser de dos tipos. Puede ser en fase o fuera de fase. Bueno, aquí por cuestiones de tiempo me estoy saltando cosas, pero si gustan también, bueno, a mis alumnos también les grabo clases completas de estos temas. Si gustan, al final les puedo dejar enlaces donde explico completamente, digamos, el tema de difracción, entre otro material que les puede servir en el área de materiales. Estoy tomando lo básico. Bueno, en un haz de rayos X, debido a la longitud de onda, es capaz de interaccionar a nivel atómico. Estas líneas horizontales están representando, me refiero a estas, están representando la estructura cristalina de un material. Entonces estos son átomos. Este es un haz de rayos X entrante. Al momento de incidir con la muestra, existe fenómeno de difracción. Hay dos tipos de difracción: difracción constructiva o en fase, y destructiva o fuera de fase. Entonces, si la interacción está en fase, me refiero a que estén alineados esos haces sinusoidales de los rayos X, se produce precisamente un fenómeno constructivo. Esto maximiza la señal. Acá tenemos un detector que genera precisamente lo que se conoce como un pico de difracción de rayos X. La relación entre ambos es explicada por la ley de Bragg. La ley de Bragg nos dice lo siguiente: siempre que exista interferencia constructiva entre los rayos X y estos planos cristalinos de un material, va a existir una relación matemática entre las señales. Bueno, este haz de rayos X tiene una longitud de onda, que de esta longitud de onda depende de qué tipo son estos rayos X. Se pueden producir a partir de cobre, a partir de molibdeno, a partir de otros metales. La longitud de onda, por ejemplo, del cobre es 1.54 nanómetros.
A partir de esta longitud de onda con la ley de Bragg, se comenta que existe un múltiplo entero de la longitud de onda que se relaciona con la distancia interplanar y el ángulo de difracción. Esta es la ley de Bragg. Ese múltiplo entero generalmente se toma igual a 1 porque es una onda periódica, es igual a la longitud de onda, y esto es igual a 2 veces la distancia interplanar por el seno del ángulo de difracción. Si estos átomos azules, estos de aquí, son átomos precisamente de la estructura que yo quiero estudiar, la distancia entre estos, entre plano y plano, se llama distancia interplanar. Esta distancia interplanar se relaciona con el ángulo de difracción de acuerdo a la ley de Bragg. Y bueno, eso genera el resultado del análisis, que se llama difractograma o patrón de difracción. Este patrón de difracción depende del tipo de estructura que tiene el material. Me refiero a la estructura cristalina. Las redes de Bravais, por ejemplo, si tiene estructura cúbica, etcétera. Las redes de Bravais precisamente son las opciones en las cuales, les voy a mostrar grandes rasgos, en las cuales la materia cristalina se acomoda. Las redes de Bravais son 14. Les voy a mostrar esta página que se llama Hyperphysics. Estas son las 14 redes cristalinas que existen de materiales que poseen estructura cristalina. Los materiales amorfos simplemente no cristalizan en ninguno de estos sistemas. Básicamente son estas 14. Cada una de estas estructuras se llaman celdas unitarias, que es la mínima unidad que puede representar la estructura completa de un material. Tenemos estructura cúbica, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, tetragonales, puede ser centrada en el cuerpo, puede ser tetragonal sencilla, etc. Bueno. Entonces, mediante estas técnicas, tanto difracción de rayos X como microscopía electrónica de transmisión, podemos elucidar la estructura cristalina de un material. Por ejemplo, aquí yo ponía un ejemplo. Esta es la plata. La plata, bueno, es un metal noble que cristaliza en esta red. Esta es una red cúbica centrada en las caras. En cada cara de este cubo hay un átomo. La distancia entre estos aristas se llama parámetro de red. Para la plata tiene esta distancia. Y este material, por ejemplo, les voy a mostrar un modelo rápido para que se imaginen cómo cristaliza este material. Este es un programa que utilizo, se llama Crystal Maker, se puede descargar fácilmente. Si gustan también les paso los enlaces. Es un simulador de redes cristalinas. Bueno, estábamos analizando el difractograma. En un difractograma, básicamente cada señal que tenemos aquí, como les comentaba, es una interferencia constructiva de la ley de Bragg. Significa que en esos ángulos el material es cristalino. Bueno, ¿por qué es cristalino? Porque están alineados los planos. Por ejemplo, estábamos analizando esta imagen. Voy a regresar aquí. Ok. Bueno, estábamos analizando. Permítanme regresar a la presentación. Esta imagen. Cuando un material es cristalino, estos tres están representando 3 planos cristalinos, están alineados. Cuando están alineados,
se lleva a cabo una interferencia constructiva. Entonces, cada vez que existe una interferencia constructiva, existe un pico de difracción. Esos picos de difracción se refieren a un plano cristalino en específico del material. Entonces, bueno, con base a esto se generan cartas teóricas con la información que debería de presentarse si yo hago a mi material difracción de rayos X. Por ejemplo, bueno, esta es la carta cristalográfica de la plata. Aquí se comenta que tendría 5 picos de difracción. Estos son los índices de Miller, de los picos de difracción. Los índices de Miller, bueno, a grandes rasgos son una notación que me sirve para identificar los planos. Por ejemplo, en un momento les muestro el simulador. Voy a construir en ese simulador con los datos de esta carta el cristal. Aquí, bueno, si abren el simulador que se llama Crystal Maker, esta es la ventana que ustedes pueden ver. Voy a dar clic derecho, no me gusta el fondo negro, lo voy a poner blanco. Hago clic en cambiar background y le voy a poner blanco. Esto es nada más por motivos estéticos. Bueno. Que lo quiero blanco, nada más le voy a dar guardar y aplicar. Aquí yo voy a construir el cristal. Es sencillo, nada más me voy aquí a File, Nuevo Cristal. Aquí en Browse me pide el grupo espacial, estas son las redes de Bravais. Por ejemplo, la plata me dice grupo espacial es FM3M. Eso corresponde a cúbico FM3M. FM-3M es este, grupo espacial 225. FM-3M. Tamaño de número de grupo espacial 225. Aquí está. Aquí tiene una base de datos de todas las estructuras que pueden existir de la materia. El grupo espacial es una subcategoría de las redes de Bravais sobre cómo se acomodan los átomos. Bueno, le doy OK. Aquí me pide el parámetro de red. El parámetro de red acá lo tenía, es 4.08 nanómetros. Esto lo estoy construyendo nada más para que se imaginen la celda. Bueno, le doy a añadir. Y ahí le voy a poner AG para identificar que es plata nada más. Le doy OK. Y esta es la celda que construye. De hecho, la celda que yo estaba aquí mostrando es de ese programa. Entonces, bueno, esta es la red de Bravais de ese material cristalino. Bueno, esto es una introducción. Quiero primero que se den una idea de cómo está constituida la materia para poder entender las técnicas de caracterización. Esta es una sola celda unitaria de plata. En realidad, en un material macroscópico existe una repetición de todas estas celdas. Aquí en este mismo programa me permite duplicarlas o me permite agregar más celdas. Por ejemplo, voy aquí a Range, creo que es Set Range, y le voy a poner añadir celdas. En este botón, añadir celdas, voy a añadir, no sé, aquí abajo dice 364 átomos en el rango. Voy a aplicar. Ahí ya las reprodujo, las multiplicó muchas veces. Bueno, a lo mejor fueron muchos, pero este sería el material cristalino macroscópico. Voy a quitar celdas para que sea más fácil imaginárselo. 62. Bueno, más o menos. Este sería el material macroscópico. Eso que está marcado ahí es la red cristalina original. Pero aquí tenemos redes arriba, redes abajo, redes a la izquierda, redes a la derecha. Entonces, en un material, dependiendo del ángulo en el que nosotros lo veamos, por ejemplo, si lo alineo, que lo veamos desde un lado del cubo, aquí es simétrico, es un material isotrópico, tiene las mismas propiedades en todas las direcciones.
yo podría ver estos planos. Los planos cristalinos son el ordenamiento en 2 dimensiones de todos estos átomos. Pero si yo lo veo desde otro ángulo, por ejemplo en diagonal, algo así, aquí también se tienen otros planos. Todos esos planos generan difracción. Voy a volver a una sola celda para mostrarles los índices de Miller. Aquí yo tengo una herramienta, es esta roja, que me permite definir los índices de Miller. Bueno, con esta herramienta yo puedo marcar diferentes índices. Digamos, voy a mover. Digamos, eso que yo estoy marcando de rojo sería un plano, pero este plano yo lo puedo mover. Podría referirme a estos átomos, podría referirme a los átomos del medio, o podría referirme a las caras. Entonces, dependiendo de qué plano esté difractando, por ejemplo, un haz de rayos X, o también un haz de electrones si estamos utilizando microscopía. Voy a dejar así. Noten que ese plano es periódico, se multiplica en toda la estructura. Por ejemplo, es posible que ese plano difracte, que sería ese de ahí. Vamos a alinear. Es posible que difracte ese, pero también es posible que difracten los otros. Por ejemplo, los planos que son perpendiculares. No todos los polvos o esta técnica se lleva en polvos. No todas las moléculas están orientadas en la misma forma. Entonces puede ser que una molécula esté orientada así, puede ser que otra esté orientada para acá, con respecto a las que difracta. Es por eso que todos los picos de difracción, en ese caso de difracción de rayos X, se generan en la técnica con todas las interacciones posibles. Puede ser que la mayor cantidad de interacciones constructivas sea de este plano, que es la misma familia que este otro. Este es un mismo plano con un mismo índice de Miller. Pero puede ser que en menor medida, si yo lo muevo a otra posición, por ejemplo así, difracten estos o estos que son perpendiculares. Por eso en el difractograma que se mostraba acá, se generan todos los picos de difracción. Entonces tengo el plano 1, 1, 1, 0, 0, 2, el 0, 0, 2 es una cara del cubo, 0, 2, 2, etc. Esos son índices de Miller. Ok, había una herramienta, déjenme ver si la encuentro, para darle los índices de Miller. Nuevo cristal, nueva molécula. Ok. Bueno, a grandes rasgos esa es la introducción sobre la estructura cristalina y cómo utilizamos estas técnicas. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿Alguna duda? Creo que no, Manuel. Ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar la siguiente parte. Entonces si regresamos a una sola celda, voy a regresar a una sola celda, una celda. Todas las interacciones posibles dependen de la orientación de esta celda con respecto a la técnica, con respecto a las de electrones. Bueno, esta es solo una herramienta para marcar los
planos, los vértices de este plano deben de estar ocupados por átomos. Y en realidad, bueno, esas paredes son imaginarias. Los átomos estarían orientados de esa manera. Okay. Bueno, ese es el método de Bragg, entonces, que nos permite elucidar estructura de la materia. En el otro caso, vamos a ver cómo podemos utilizar en conjunto la técnica de microscopía con la técnica de difracción de rayos X. Yo aquí tengo previamente abierto el Digital Micrograph y bueno, vamos a ver cómo se utiliza. Tengo ahí algunas imágenes. La idea es que, bueno, abramos el Digital Micrograph, ya que lo hayan descargado, lo abren y esta es la pantalla de inicio. Aquí tengo un cuadro con ciertas herramientas y un cuadro con resultados. Yo puedo abrir directamente imágenes en este programa. Voy a abrir algunas. Tenía algunas de sulfuro de molibdeno. Bueno, tengo varias. Vamos a utilizar bisulfuro de molibdeno. Bueno, cuando ustedes tienen tienen resultados de la caracterización utilizando esta herramienta, generalmente se les da en forma de una imagen o .jpg o .png o un archivo .dm3. ¿Cómo se abren? Bueno, pueden tomar directo el archivo de la carpeta y arrastrarlo aquí a la sección gris. Y por ejemplo, bueno, aquí ya abrió la imagen. Esa es la forma de abrir. Ahí le hice clic por error en cerrar, pero pueden abrir varias imágenes, por ejemplo. Si las abren, okay. Aquí se abrieron varias. Voy a hacer más pequeño para que alcancen a ver. Esta es una imagen, estas eran nanobarras de bisulfuro de molibdeno. Y esta es una imagen a menor magnificación. Por ejemplo, aquí nos dice la escala. Siempre que tomen una fotografía de microscopía, el propio equipo les da la escala. Significa que esta línea mide 0.5 micras. Y esta es otra de la misma muestra a una magnificación mucho mayor. Esto mide 10 nanómetros. Bueno, entonces así ustedes pueden analizar sus imágenes. Si ustedes quieren realizar mediciones, que es lo que más comúnmente se realiza en microscopía, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que se utiliza más es tamaño de partícula, distancia interplanar. Tamaño de partícula me sirve para realizar una distribución de tamaño de partícula de la muestra. Distancia interplanar me sirve para identificar, en conjunto con el difractograma de rayos X, me sirve para identificar la estructura cristalina de la muestra. Bueno, aquí yo abrí muchas. Vamos a centrarnos en algunas, por ejemplo. Esta la voy a cerrar. Aquí se ven unos planos, los voy a dejar. Esta es la imagen que se genera de microscopía electrónica de transmisión. Aquí vemos que estas líneas que se alcanzan a ver son precisamente planos cristalinos que se ven a través de la interacción de los electrones con la muestra, como les mostraba en la celda unitaria. Son los planos cristalinos, digamos, orientados. Aquí yo tenía las redes de Bravais. Serían, por ejemplo, estos planos cristalinos como si yo los viera por arriba, depende de la estructura, pero esas
Esos patrones son muy comunes en microscopía. Bueno, voy a borrar voy a cerrar las que se alcancen a ver menos y me voy a centrar en una sola. Voy a usar esta está bien, y quizás esta. Bueno, ok. El primer paso, si es una imagen .dm3 de sus resultados, ya no es necesario calibrar. DM3 es el formato Digital Micrograph, versión 3. Este programa se llama Digital Micrograph. Entonces, si ya son DM3, ya tiene el dato de la escala. Es decir, la escala es relativa a esta medición. Si no tiene el dato, si es PNG o .jpg el formato, que son formatos generales de... son formatos generales de imagen, se tiene que calibrar. ¿Cómo se calibra? El primer paso es calibrar. Para ello se van aquí a donde dice Microscope, calibrar. Por ejemplo, esta yo la voy a volver a calibrar. Le doy calibrar imagen. Vemos que aparece esta línea, también aparece ahí un mensaje, me dice coloque la línea roja en el tamaño conocido. El tamaño conocido es este de acá. Bueno, aquí hay una herramienta de lupa que nos va a permitir hacer zoom y una herramienta de una mano que nos va a permitir movernos. Voy a utilizar ambas. La lupa la utilicé para hacer zoom, la mano la utilicé para mover la imagen. Y existe otra herramienta que es una flecha que me permite mover esta imagen. Si ustedes dejan presionado Shift, la tecla Shift, la idea es ajustar ese tamaño de línea que sea recto a la zona conocida de su imagen. Entonces, bueno, más o menos así. Regreso aquí. Con esta tecla maximizar, regreso al tamaño original. Y me dice, bueno, cuando termine, presione OK. Presiono OK. Y aquí yo le voy a dar la longitud de esta barra en diferentes unidades. Aquí se ve píxeles, angstrom, nanómetros, micras, etcétera. Uno entre angstrom, uno entre nanómetros, se usa para calibrar en imágenes en campo de Fourier. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ahí yo ya lo tenía calibrado. Me dice que vale .4998 esa imagen que yo tracé, esa distancia. Entonces, le dan OK. Le dan OK. Quiere recalibrar. OK. Este programa se usa en conjunto con el instrumento. Yo ya no lo estoy utilizando con el instrumento, me refiero al microscopio propiamente. Dice, desea calibrar con el equipo. No, yo solo quiero calibrar la imagen. Entonces la idea es que ya. Como saben qué tamaño, bueno, lo pueden medir aquí. Okay. Este botón les permite trazar una línea a través de la imagen. Esta línea genera un histograma de frecuencias. Este histograma está apareciendo de esta línea. Yo lo voy a trazar, por ejemplo, aquí horizontal, más o menos. Y este histograma básicamente genera lo siguiente. Genera la distancia en micras, este es el eje X, contra una intensidad. Por intensidad me refiero a la intensidad luminosa que tiene la luz. Por ejemplo, imágenes más claras de esta imagen. Por ejemplo, si observamos en los extremos de esta línea, en este extremo izquierdo, la intensidad es mayor. Estas son unidades arbitrarias, pero en donde comienza a cambiar, que sería en esta parte, por ejemplo, aquí,
Digamos, acá fuera de la estructura es una imagen clara, dentro de la estructura es oscura, fuera de la estructura otra vez es clara. Entonces, bueno, la zona, voy a regresar al tamaño original. La zona más oscura, bueno, es obvio que tiene menos intensidad. Yo uso eso para realizar mediciones. Por ejemplo, voy a hacer clic en la herramienta de una flechita del cursor. Para medir se hace sobre el histograma. Por ejemplo, aquí intentan seleccionar esta cuenca del histograma es precisamente el tamaño que tendría en esta imagen. Si ustedes observen allá a la izquierda en la imagen se están desplazando dos puntitos. Entonces yo con esa herramienta puedo medir más o menos cuánto mide esta estructura. Si lo dejo ahí observen en el eje X del diagrama, mide, ahí está, 0.2239 micras, algo así. Ya dependiendo de de qué tanto se aproximen exactamente al contorno. Por ejemplo, ahí yo leo 0.2259 micras, es el valor del centro. Entonces con eso, bueno, ya ustedes podrían escribir, por ejemplo, ahí en la imagen. Podrían escribir, aquí hay una herramienta de texto, 0.2269 micras, algo así. Si lo hacen en inglés para alguna publicación sería microns, por ejemplo. Y bueno, aquí pueden rotular y pueden realizar mediciones. Si yo regreso al tamaño original, este texto se mantiene, por lo que casi siempre se recomienda escribirlo en el tamaño original de la imagen, 0.2269. Y así lo hacen aquí. Se puede editar el tamaño de texto, por ejemplo. Bueno, también el fondo, muchas cosas ya realizando la medición. Esto es nada más cuestión de formato. Para eso existe aquí un menú que se llama Object. Aquí me dice tamaño de fuente, tipo de fuente. Por ejemplo, yo le voy a poner tamaño 24. Le doy objeto, tamaño de fuente, background. Aquí era texto negro en fondo blanco, solamente blanco, solamente negro. Voy a seleccionar black, solamente negro, y bueno, a lo mejor ya así se ve mejor. Y podrían dejarlo, ya si quieren marcarlo, por ejemplo, hay una barra de herramientas aquí a la izquierda que sirve para colocar una flecha, por ejemplo, una imagen, etc. Esta es la barra de herramientas que se usa. Y bueno, ya depende que quieran marcar. Se puede poner, por ejemplo, una flecha, etcétera. Se puede marcar eso, se puede marcar también al revés. Yo quiero medir, por ejemplo, también cuánto. Este es el histograma de cuánto mide de largo. Esto yo lo voy a borrar, ya lo voy a cerrar. Me dice guardar histograma. Generalmente el histograma, bueno, solo se utiliza para medir. Lo pueden guardar. Le voy a decir que no. Este es el histograma de la otra estructura. Ahí me faltó mencionar, por ejemplo, este dato. Podrían incluir otra línea. Esto es una línea, ya no es el histograma. También hay en objeto, fuente, tamaño. Bueno, en objeto lo voy a poner blanco. Vamos a ver si lo cambia. Si ya cambió esta línea a blanco. Algo así.
Bueno, este también sería el histograma. Se mide igual. Estas son distancias directas, tamaño de partícula, largo, ancho, lo que sea. Y se mide igual con el histograma. Todavía no estamos midiendo distancia interplanar. Esto es tamaño de partícula. Entonces, por ejemplo, igual colocamos el cursor aquí en el histograma. Vemos que se mueven esos puntitos. Y yo, bueno, me guío con el histograma y con la figura para medir el tamaño. Ahí, por ejemplo, yo leo 2.0523. Aquí hay que tener cuidado porque cuando suelto el cursor se borra. 2.0523. Entonces, ese sería el tamaño. Yo creo que puedo copiar y puedo pegar para que me respete el formato y el tamaño. Y bueno, creo que ya no se puede editar. No, lo voy a volver a insertar. Hay otra versión que sí deja editar. 0.0523 micras y de nuevo en Object. Tamaño, fuente, voy a ir a Background, le voy a poner negro. Entonces, bueno, así se mediría. Ya simplemente le dan cerrar y le dan guardar y ya quedaría la medición. Aquí tengan cuidado porque si quieren la imagen original y luego lo guardan, se sobrescribe el archivo y ya no tendría la imagen original. Les recomiendo copiar las imágenes primero o respaldarlas o comprimirlas en algún lado y tener otra copia para trabajar, para hacer mediciones, para otras cosas. Esta es la parte de tamaño de partícula. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, la siguiente parte es un poco más elaborada. Vamos a continuar con esa parte. Bueno, esta ya la voy a minimizar. Cuando ustedes lo minimizan se va aquí a la esquina inferior izquierda y ahí está. Entonces este es el histograma. Igual lo voy a minimizar. Y aquí tengo otras imágenes ahora con mucha mayor resolución, magnificación. Y sobre estas imágenes yo necesitaría, por ejemplo, medir la distancia interplanar. Les voy a mostrar antes de esto la carta cristalográfica teórica del bisulfuro de molibdeno. Creo que está aquí. Bueno, el bisulfuro tiene tres estructuras, una ortorrómbica, una monoclínica me parece y otra hexagonal. Voy a abrir la carta. Esta estructura, bueno, la idea es que obviamente cuando estamos haciendo una síntesis o algún método, no sabemos si la síntesis funcionó y si se obtuvo la estructura que yo quería. Para saber la estructura que se obtuvo, utilizo la microscopía en conjunción con la carta cristalográfica. Y voy a utilizar la carta cristalográfica teórica. Esta es el archivo. Esta es de una base de datos a la cual yo tenía acceso. Todavía tengo acceso. Si requieren alguna carta cristalográfica teórica me pueden preguntar o me pueden escribir. Esta es la de la base de datos. Tenemos, por ejemplo, el nombre y la fórmula es bisulfuro de molibdeno. En mineral se llama molibdenita. Y estos son los parámetros cristalográficos. Tipo de estructura hexagonal, grupo espacial, número de grupo espacial. Esto me sirve para simular la celda.
Estos son los parámetros de red ABC. A es el tamaño de la arista. Son 3 parámetros de red en la estructura hexagonal. Les voy a mostrar la estructura. Cristal. Celda cristalina, celda unitaria. Estos son los parámetros de red. Sí, de hecho ahí está. Bueno, es el tamaño de los aristas, digamos. Es una estructura hexagonal. Estos son los parámetros de red de la celda hexagonal. En realidad la celda hexagonal es esta pequeña celda unitaria. 3 de estas celdas unitarias constituyen el prisma hexagonal. Entonces, esto es A. En algunos casos es diferente el arista A de la arista B, por eso se dan diferentes valores. Y este es el arista C. Existe otro tipo de estructura que es el hexagonal compacto, donde los átomos se acomodan así. Eso es a lo que se está refiriendo esa carta cristalográfica. Con esos datos se puede calcular densidad teórica, volumen de la celda, etc. Lo que a mí me interesa es la lista de picos de difracción. Esta es la lista de picos de difracción. ¿Cómo la interpreto? Hay dos formas. Una está representado en forma de esta tabla y otra forma de verlo está representado en este gráfico con la longitud de onda de cobre. Si yo utilizo en el equipo la longitud de onda de molibdeno o de otra fuente de rayos X, estos patrones cambian de intensidad y cambian ligeramente de posición. Bueno, ¿qué significa en estos patrones? Cada señal es un pico de difracción con respecto al ángulo. Aquí se grafica el doble del ángulo de difracción que vimos de la ley de Bragg contra la intensidad. La intensidad es arbitraria, simplemente me importa la intensidad relativa entre los picos. El primer pico es este, con una intensidad del 100%. Con respecto a ese, la intensidad es relativa. Si, por ejemplo, este pico se encuentra más o menos a la mitad, se dice que este tiene intensidad relativa de 50%. Cada pico corresponde a un plano cristalino. Esta es la lista. Plano cristalino con índices de Miller-HKL, distancia interplanar en Ångström, calculada con la ley de Bragg, y el ángulo de difracción. Por ejemplo, esto es la misma información del gráfico. El pico 003 corresponde a ese plano. Tiene una distancia interplanar de 6.12 Ångström. Que bueno, estos son 0.6 nanómetros. Este es el pico más intenso. Entonces es la distancia interplanar que probablemente yo encuentre más fácil en la medición. Por ejemplo, esta sería la distancia interplanar. La distancia interplanar de el plano, ahí está, 003. Los planos se representan entre paréntesis. Es de, lo voy a poner en nanómetros. Un Ångström son 10 nanómetros. Entonces eso debería de ser 0.6, 12, 667 nanómetros. Este es el plano que yo busco. Si yo tuviera esta estructura, existen diferentes, pero yo lo puedo ver con difracción de rayos X y validarlo con microscopía electrónica de transmisión. Entonces, bueno, yo busco medir esto. Entonces, ¿cómo lo mido? Yo podría encontrar otros planos, por ejemplo, otros planos que podría encontrar. Este es el segundo de mayor intensidad, más o menos en 42 grados, del doble del ángulo de difracción, que sería
es 38 más o menos. En 38.15 grados se tiene una intensidad relativa de 37%, es decir, es 37% del pico más alto. Y esto mide 0.23, entonces es posible que yo encuentre también distancias de 0.23 dependiendo del plano que yo esté viendo. Bueno, ya habiendo visto el valor que busco, yo voy a comprobar cuánto miden estas distancias interplanares. Entonces lo hago de manera diferente. Para esto, bueno, voy a plantearles qué se hace matemáticamente. Esta imagen, cualquier imagen de cualquier tipo, estamos aquí utilizándola en microscopía, pero cualquier imagen de las que vemos en, no sé, en el internet o de cualquier cosa, en realidad son vectores. La imagen es un archivo que contiene un vector y para escribir la imagen una computadora lee principalmente tres valores. Lee posición en el eje X, todas las imágenes se construyen en un cuadrado en nuestras pantallas o en cualquier dispositivo. Lee otra posición Y, sería coordenadas X, coordenadas Y, y lee para cada píxel intensidad de la luz o color. En el caso de que tengamos imágenes a color, bueno, esto cambia por color, pero para nosotros en microscopía, cada píxel tiene brillo, que es en escala de grises. Todo se hace en escala de grises, que bueno, puede ser más alto o más bajo. Esto se lee generalmente es código hexadecimal, en escala de grises. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, con el histograma, fue que para cada píxel, en la posición XY, bueno, colocar la distancia, por ejemplo, X. El histograma se construye en 2 dimensiones. Este sería el histograma. Contra la intensidad. Entonces, por eso, a lo largo de un eje, bueno, se veía algo así. En donde la mayor intensidad tiende más a un color claro, blanco. La menor intensidad tiende a un color oscuro. Eso lo hacíamos en 2 dimensiones para medir tamaño de partícula. Pero ahora para distancia interplanar se hace en 3 dimensiones, tomando la imagen como un vector. Es decir, un arreglo de números que yo tengo con 3 valores, coordenada X, coordenada Y y una intensidad. Bueno, la idea es que yo tenga de la imagen, aquí se construye una función XYZ o XY intensidad de la imagen. Esta es la imagen original. A la imagen se le aplica una operación. La operación se llama transformada de Fourier. Bueno, esta es una propiedad matemática, es una integral que se realiza sobre la imagen. Transformada de Fourier. Bueno, sí me entendió. La transformada de Fourier es un cambio de coordenadas. De hecho, esta es la transformada de Fourier. Existe transformada y antitransformada. Es un cambio de coordenadas de la función f a otro campo o a otro sistema de coordenadas. Eso hace la transformada de Fourier, se llama FFT.
Entonces se toma de la imagen, se realizan esas operaciones de transformada de Fourier, donde yo tomo la función original, que es un vector de 3 dimensiones, y lo cambio a otro campo, a otro dominio. Entonces yo tengo, por ejemplo, dominio XY, y la transformada de Fourier cambia a otro dominio. Es un dominio, se le llama T, generalmente por convención. Pero bueno, ¿por qué hago esto? Porque existen propiedades que solo se manifiestan en el dominio de Fourier. En el dominio de Fourier yo tengo otra función, le podría llamar G, pero esta función tiene también, bueno, una X', una coordenada Y' y otra intensidad. Pero aprovechamos una propiedad de esta transformación. Cuando yo cambio la imagen al dominio de Fourier, los planos de la imagen, todos los píxeles que son periódicos en la imagen, por ejemplo, pensemos en la imagen original, yo tengo algo así, tengo una serie de paredes cristalinas. En el dominio de Fourier, cada uno de estos planos, por ejemplo, yo tendría ahí un plano, yo tendría acá otro plano en otra orientación. Cada plano genera solo un punto. Y yo puedo medir la distancia entre esos dos puntos, que es la distancia interplanar. No me metí tanto en el aspecto matemático, pero esa es la idea general de lo que hace Digital Micrograph. Entonces, yo voy a construir de esta imagen, la voy a cambiar al dominio de Fourier. Eso se hace directo con esta operación FFT, que equivale a transformada de Fourier. Okay. Me voy a Process, FFT. Si me voy directo, esta es la transformada de Fourier de la imagen que tengo aquí. Noten que no se aprecia muy bien. Para eso yo tengo aquí en la barra de herramientas Display Control. Me permite modificar, bueno, brillo, contraste, etcétera. Bueno, usualmente no se aplica transformada de Fourier en la imagen completa, porque es más fácil, la voy a cerrar y le voy a decir que no guarde. Es más fácil aplicarla en una única zona. Aquí en donde dice ROI Tools hay una herramienta que es un cuadro cuadriculado, en donde yo puedo trazar un área de la cual yo quiero que determine la transformada de Fourier. Hay restricciones para esa operación de transformada de Fourier. La sección debe ser cuadrada o debe cubrir ciertas características de largo y ancho. Si yo intento hacer una transformada de Fourier así, no hay respuesta, me dice que hay error en las dimensiones. Dice la región de las dimensiones, debe ser una integral de la potencia de 2 para una transformada de Fourier. Entonces, aquí me sugiere, haz una región rectangular dejando presionada la tecla Alt. Le doy a aceptar. Entonces esto lo voy a borrar con la tecla suprimir y otra vez lo intento, pero lo voy a construir con Alt. Noten que aquí ya delimita la zona. Puede ser rectangular o puede ser cuadrado. Yo la voy a dejar así, ya suelto Alt y yo ya puedo arrastrar este cuadro. Entonces lo voy a construir ahí. Si lo construyo ahí, voy a obtener la transformada de Fourier. Es esta. Aquí apareció atrás. Y bueno, vemos que ahí se ve muy pequeño. Quizás me convenga hacer más pequeña el área. Hay dos formas de medir aquí. Uno es medir aquí en la transformada de Fourier. También se hace con la herramienta histograma.
Y otro es medir tal como lo hacíamos con el tamaño de partícula. Si medimos con el tamaño de partícula primero, por ejemplo, yo voy a recurrir aquí a la herramienta histograma. Si quieren pueden acercar esa zona que ustedes quieren medir. Con la herramienta histograma, bueno, voy a trazar una imagen, una línea. Si dejan presionado Shift, la línea se hace recta en la dirección que quieran. Si no, bueno, es una línea libre. Aquí como yo quiero alinear esta línea con los planos, noten que aquí en el histograma no se aprecia muy bien dónde inicia y dónde termina cada plano. Para eso, si presionan la tecla más, en el teclado la tecla más, la de suma, eso lo convierte en un cuadrado, entonces, o un rectángulo. Este yo ya lo puedo mover y noten que cuando yo muevo el histograma cambia. Entonces la idea es alinear este cuadrado o rectángulo con los planos, así, y aquí se realiza la medición. La medición se realiza entre pico y pico. Por ejemplo, vean ahí en la imagen de la izquierda, si yo muevo esto, me da la medición allá a la izquierda. Entonces, bueno, busco más o menos a la mitad, que sería el pico más alto. Y ahí sí alcanzan a ver, en el eje X del histograma dice que mide 0.61 nanómetros. Bueno, esta foto o esta micrografía sí cumple que tiene 0.61 nanómetros más o menos la distancia interplanar del bisulfuro de molibdeno. Esta es una forma, otra es generalmente, bueno, si yo me voy a medir la otra, vean que varía ligeramente. Esta yo la mediría, por ejemplo, así, me da 0.550, 0.528, algo así. Esto por la variación de la imagen, existe cierta diferencia. Por ejemplo, aquí ya midió poquito más, 0.63. La idea sería tomar, por ejemplo, un rango de 10 paredes. Aquí no me da para 10 porque esta zona solo tiene 5. Pero yo puedo contar aquí es una pared, 2 paredes, 3 paredes, 4 paredes. Y puedo sacar un promedio. Sería 2.378 entre 4 paredes. Y me debe de dar más o menos el 0.61 nanómetros. 2.378 entre 4 paredes. Hice la operación y me da 0.59. Esa es una forma para realizar la medición. Esta es la más sencilla, todavía no utilizamos transformada de Fourier. En transformada de Fourier podemos medir con mayor precisión. Aparte también de que si yo tengo varias estructuras cristalinas aquí apiladas, en el FFT, en el dominio de Fourier, yo puedo medir todas ellas. Ok, ese sería entonces esta medición que sí nos dio más o menos del orden de 0.6 nanómetros. Aquí yo ya no recalibré porque ya está calibrada. Si no estuviera calibrada habría que hacer que esto mida 5 nanómetros tal como se los mostré anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda con la presentación del doctor Manuel? ¿Algún comentario? Dice Alexis que no. Sí, una pequeña, a ver, Alma, adelante. Cuando dijo de las cartas cristalográficas teóricas, entonces va a depender del tipo de fuente de electrones que yo haya usado y que esté tomando como referencia. Por ejemplo, mencionaba que si era de molibdeno o de cobre. Sí. Buena pregunta. Sí, de hecho, sí depende
el tipo de fuente de rayos X sí depende del valor del ángulo de difracción. Estos son, de hecho la base de datos aquí especifica, es para cobre. Por ahí venía, creo que hasta abajo en el gráfico. Este es el patrón de difracción de referencia, pero aquí te dice que es con cobre. Si la fuente de rayos X es molibdeno o es otro, sí van a variar los resultados. Entonces es importante que si realizan difracción de rayos X, les especifiquen con qué longitud de onda se trabajó. Ya casi por convención todo se utiliza con cobre, pero por ejemplo, eso no les había mostrado, pero les voy a mostrar sobre el mecanismo con el cual se generan los rayos X para que vean por qué cambia la longitud de onda. Bueno, los rayos X de este equipo se producen en un tubo de rayos X. Este tubo de rayos X, bueno, es un mecanismo que se ha utilizado de manera común para producir rayos X. Funciona acelerando electrones desde un cátodo por medio de un voltaje, una diferencia potencial, y los hace incidir sobre un blanco metálico. El blanco metálico, mediante interacción electrónica, libera rayos X. Este es el fundamento, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí el tubo. Se tiene una diferencia de potencial. La diferencia de potencial se genera, bueno, por medio de energía eléctrica entre un ánodo y un cátodo. Se hace incidir alta tensión, esto es un voltaje muy alto, que alimenta electrones. Sabemos que la diferencia de potencial es la fuerza motriz que mueve los electrones de un lado a otro. Entonces los electrones viajan del cátodo, que es el ánodo, perdón, el polo negativo, viajan hacia el ánodo, que es el polo positivo. Entonces aquí son disparados. Esto genera que los electrones viajen a la velocidad de la luz, inciden sobre un metal. Sobre este metal se liberan rayos X. Bueno, existe una interacción con los electrones del metal que pueden ser diferentes, puede ser cobre, molibdeno u otro. Ingresa el electrón incidente con el que se bombardeó el metal y choca con otro electrón, pero del metal propio, los electrones que se encuentran en los orbitales. Esto expulsa ese electrón, se mueve de nivel energético y la energía se pierde en forma de un fotón de rayos X. Digamos, este es el mecanismo que explica la mecánica cuántica de cómo se producen los electrones. Aquí se mencionaba, los electrones acelerados poseen suficiente energía, chocan con los átomos de los orbitales, emitiendo fotones de rayos X. Este es, bueno, es el mecanismo más usado de producción de rayos X. Este mecanismo también se suele usar en otra técnica de microscopía que se llama espectroscopía de energía dispersiva, EDS, o espectrofotometría de energía dispersiva. En ese caso, los rayos X emitidos tienen una longitud de onda dependiendo de dónde fueron expulsados de la estructura del material. Entonces se mide la longitud de onda de esos electrones y eso me sirve para hacer un análisis atómico. Esa es otra técnica que se llama EDS, que está acoplado al microscopio electrónico de transmisión. Entonces, dependiendo del tipo de materiales, estos son los blancos metálicos más comunes: cromo, cobre, molibdeno. Estos son los más usados. Se suele usar plata, pero es muy caro. Y esta es la longitud de onda del electrón que fue expulsado del nivel K en angstrom. Y bueno, la potencia que genera ese haz de electrones. Generalmente se usa cobre porque es más barato producir los electrones, pero bueno, hay diferentes
ventajas y desventajas. Casi siempre para todo, para metales se recomienda cobre, pero da menor resolución, hay mayor absorción de los metales pesados. Por ejemplo, la compañera Patricia que mencionaba que tiene tiras raras, habría que ver, bueno, si da buena resolución con cobre, porque los átomos pesados absorben mucho el haz de rayos X de cobre, entonces podría ahí enmascarar quizás las señales. Para esos casos se prefiere molibdeno, por ejemplo, da mayor resolución, pero para átomos pesados. Las tierras raras son pesados. Entonces sí, a grandes rasgos sí cambia la posición de esos picos teóricos dependiendo del metal. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Muy bien. No hay ninguna duda. Todo quedó claro. Yo creo que ya tiene mucho que ver también con estar manipulando, ¿no? Manuel, la información ya en el programa y poco a poco irla relacionando con las fichas cristalográficas que nos mostraste el día de hoy, por ejemplo, ya conociendo las fases que están presentes mediante difracción de rayos X, pues ya es mucho más sencillo tratar de relacionar esa información con lo que se muestra en una imagen de microscopía electrónica de transmisión, en lo que se refiere a la búsqueda de las distancias interplanares de los diferentes planos que pudieran estar presentes en la imagen, ¿no? en lo que estamos observando, y tratar de relacionar esa distancia que se está midiendo con el programa con lo que es las distancias que vienen en las fichas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muy interesante también lo que muestras para lo que es el procesamiento digital de la imagen, la parte de la transformada de Fourier bueno, ahí ya se muestra completamente diferente a como nosotros la recibimos la imagen, pero que nos da una imagen muy interesante de lo que es el material, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, esto es, digamos, conocer mucho el material que yo espero. Ustedes conocen sus métodos de síntesis, conocen quizás de referencias, una predicción de qué estructura van a obtener. Incluso, bueno, ustedes están buscando cierto tipo de estructura quizá porque tiene ciertas propiedades con respecto a otra. Entonces, bueno, la idea es conocer por completo su material y con base a eso, bueno, analizar qué tipo de estructura voy a tener. Mientras sepa yo qué tipo de estructura voy a tener, todo lo demás queda definido. Se puede calcular en caso de que no lo tengan como la carta cristalográfica. Se puede calcular cada distancia interplanar utilizando la ley de Bragg. Todo esto, bueno, si gustan les paso material sobre problemas donde a partir de los índices de Miller de cada plano se puede calcular la distancia interplanar. Esta es la distancia interplanar de la ley de Bragg directamente. Entonces, mientras ustedes sepan el tipo de estructura que espera, o al menos esperan una o dos opciones, es posible hacer los cálculos de los diferentes planos, saber la distancia interplanar y relacionarlo con la distancia ya medida del material que ustedes sintetizaron. Sí, de hecho, es muy interesante. Digamos que yo lo veo como estar investigando, estar elucidando la estructura a partir de pistas. Todas las técnicas de caracterización nos dan una pista. Por ejemplo, no sé, de difracción de rayos X yo puedo obtener como pista que puede tener estructura cúbica.
de microscopía yo puedo obtener la distancia interplanar que se relaciona con las distancias de la estructura cúbica. Eso en cuanto a la morfología. Si ustedes tienen más técnicas, por ejemplo, no sé, infrarrojo, donde les da grupos funcionales, Raman, donde les da también la cristalinidad que tienen en sus materiales, por ejemplo, bueno, los compañeros, por ejemplo, Alexis, que trabaja estructuras de carbono, los picos de Raman, precisamente hay unas señales, la línea D, que se presenta en materiales carbonados, nos dice qué tan cristalino es el material. Entonces yo aquí puedo ver qué tan cristalino es el material. Si estas paredes se ven, por ejemplo, menos cristalinas, yo puedo relacionarlo también Raman con TEM. Entonces, bueno, digamos que todas las técnicas nos dan pistas que luego las unimos para ver nuestras conclusiones. Ok. Bueno, muchas gracias por sus comentarios también. No, pues muchísimas gracias a ti, Manuel. Sí, muchas gracias. Sí, ya nada más les voy a mostrar cómo se mide en el FFT y ya con eso concluimos. Esta sería la medición directa en la imagen. Como les comentaba, bueno, ya que cambiamos al dominio de Fourier, podemos encontrar diferentes planos. Precisamente si yo tengo planos apilados, en el dominio de Fourier, después de hacer el cambio de la imagen hacia otro vector, pero en el dominio de Fourier, cada plano es un par de puntos. Eso es importante porque incluso existen ocasiones en las cuales en la imagen original yo no veo todos los planos, pero en la imagen ya con la transformada de Fourier aparece. Por ejemplo, bueno, vamos a verlo así. Esta es una zona muy pequeña. Voy a crear la transformada de Fourier. Aquí yo utilizo la misma herramienta, que es este recuadro cuadriculado. Lo muevo a una zona que yo quiera. Me voy a proceso y FFT. También acepta control F. Ok, me voy a minimizar porque quiero que aparezca aquí. Proceso. Es que apareció aquí atrás de la barra de herramientas, por eso no la veía. Este es el FFT de esa zona. Bueno, noten que se ve muy pequeño. Esto es típico porque existe ruido que se genera en la imagen del microscopio. Eso se llama ruido. Aquí vemos ahí muy pequeño 4 puntos. Estos 4. Un punto central, 2 puntos a los lados y otros 2 puntos de manera perpendicular. Bueno, voy a hacer la imagen grande. Para eliminar ruido, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo aplicar lo que se llama una máscara. Esa máscara se crea aquí en donde está Process. Básicamente lo que hace una máscara es que toma los puntos que se repiten de manera periódica en estas paredes. Hacemos proceso, máscara. Ok. Primero yo las tengo que definir. Si van aquí a la barra de herramientas, dice Masking Tools. Voy a utilizar para planos, se utiliza esta herramienta que son 2 puntos. Para materiales amorfos, en la transformada de Fourier nos da un círculo. Pero yo quiero estos 2 puntos porque en este caso son materiales cristalinos. Entonces, esta herramienta, no sé si la alcancen a ver aquí donde está el cursor, la tengo seleccionada, me voy a la imagen, hago clic en el centro, creo estos 2 puntos. Yo muevo uno y el otro, bueno, el otro es complementario en el dominio de Fourier. Yo trato de alinearlos con los puntos que
que se crearon ahí de la imagen filtrada. Por ejemplo estos. Y ya están ahí. Yo puedo filtrar también los otros dos. Puedo volver a añadir otra máscara. Hago clic en el centro y los alineo. Bueno, ahí ya está la máscara. Me voy a proceso, aplicar máscara. Una máscara es una especie de regresión con los datos en el dominio de Fourier. Este es el número de puntos o píxeles que toma. Siempre les recomiendo que dejen 5 como defecto. Le dan OK. Y digamos, esta es la máscara filtrada en el dominio de Fourier. Bueno, aparentemente no se ve mucho, pero es el filtrado de esta imagen en la zona que yo mostré acá. Aquí en el dominio de Fourier todavía no nos da mucha información. Para eso, de esta máscara, yo voy a obtener la inversa de Fourier. Digamos que la máscara elimina el ruido. El ruido, digamos, es todo esto. Todo lo que no son estas paredes. Aquí ustedes observen, tengo estas paredes, pero de este lado tengo otras paredes que están perpendiculares atrás. Aquí a simple vista no se ven muy bien, pero aquí se cruzan. Unas vienen así y otras vienen así. Entonces por eso estos dos pares de puntos representan, cada par de puntos representa o las paredes en este sentido o las paredes en este otro. Entonces yo voy a obtener la transformada de Fourier inversa de esta imagen enmascarada. Me voy a proceso y aquí dice inversa de FFT, inversa de la transformada de Fourier. Bueno, le doy ahí y esta es la imagen filtrada sin ruido. Esto se construyó meramente con métodos matemáticos. Entonces es esta zona, pero filtrada. Aquí ustedes pueden observar, incluso se alcanzan a ver átomos. No sé si vean estas esferas, son los átomos del material. De hecho es molibdeno y debe de estar unido a 2 azufres. Entonces esa es la técnica que se utiliza para cuando quiero eliminar ruido, y con esta yo puedo trabajar ya. Ahí mismo yo ya puedo medir incluso radio atómico o cosas así más interesantes. Por ejemplo, ya esta es la imagen filtrada sin ruido. En esta zona, digamos, es una imagen construida. Y me voy de nuevo a histograma. Y por ejemplo, no sé, yo quiero medir... Existe esta distancia interplanar. Noten que aquí se ve más bonito, más definido el histograma. O también lo voy a volver a cerrar. Si yo lo trazo aquí de manera horizontal, bueno, estaría midiendo esta zona. Lo hago así. Bueno, aquí se ve muy definido. Entonces, ya que tengo eso, bueno, voy a presionar más, como les había comentado, para que eso se haga más grande. Y bueno, ya la idea es alinearlo con alguna de estas paredes. Entonces ahí está. Yo querría medir en este histograma generado de esta imagen filtrada la distancia. Entonces esta es la distancia, me da .573. La siguiente, bueno, yo ya la estoy moviendo, pero en los extremos puedo cambiar el tamaño. .573. Y esta me da .573. Todas son periódicas, ya filtró la imagen. Entonces en esta se mide precisamente la distancia interplanar. Notamos que es ligeramente menor. De hecho aquí .532, ahí me faltó porque aquí está cortado. Pero esta distancia interplanar es más confiable, digamos, que la distancia del otro lado. Bueno, aquí ya me dio más o menos más cercano, .594.
Sí, se prefiere alejarse de los extremos porque, bueno, los extremos pueden estar cortados. También si lo hacemos más ancho, también se mueve este histograma. Yo podría concluir aquí que es más o menos 0.59, 0.611. Entre estos dos píxeles está. Que bueno, sí se aproxima al 0.6 del bisulfuro de molibdeno. También pueden medir, por ejemplo, yo voy a cerrar este. En esta misma imagen, dependiendo de la resolución del microscopio, radioatómico, por ejemplo, no sé si... Ok. Por ejemplo, si quiero medir radioatómico, bueno, sería aquí como muy... algo así. Y voy a hacer más grande esto. Bueno, la idea es medir aquí la disposición de los átomos. Voy a hacer más grande. Por ejemplo, yo me guío en la imagen. Ok. Aquí ahora mido entre cuenca y cuenca. Porque si quisiera medir, por ejemplo, el radio atómico del elemento más intenso, aquí el elemento más intenso también tiene mayor... Estamos en campo claro. Ok, el elemento más intenso tiene menor peso molecular. Entonces, si yo mido entre cuenca y cuenca, por ejemplo, algo así, entre esos que van hacia abajo, más o menos me daría el radio de ese átomo que está en el centro, que es blanco. Bueno, es la misma distancia interplanar. Entonces, bueno, sí tiene sentido porque está empaquetado en toda la superficie. Okay. Bueno, esta es la forma de filtrar las imágenes y quitarles el ruido. Esto es una construcción teórica, se utiliza el dominio de Fourier. Primero se convierte al dominio de Fourier, se quita el ruido, se enmascara y luego regresamos a esta zona. Esta zona es la imagen filtrada que me da una idea de lo que hay aquí. Muy bien. Bueno, eso es lo que les quería mostrar a grandes rasgos respecto a la medición de distancias interplanares, la medición de tamaño de partícula, etc. Ya depende del tipo de materiales que quieran ustedes utilizar. Estos son materiales cristalinos. Los materiales amorfos se enmascaran con un círculo. Por ejemplo, bueno, creo que acá estaba enmascarando. Ahí yo seleccioné la máscara circular y me generó esta imagen. Pero bueno, esto sería para enmascarar materiales amorfos, para quitar ruido de materiales amorfos. ¿Alguna pregunta que tenga? Marta tiene una. Quería preguntarte, tengo dos materiales con diferentes pesos moleculares, pero ¿qué tan distantes tienen que estar los pesos moleculares para poder ver este contraste en las imágenes de la intensidad de cuando se forman las imágenes? Okay. ¿Tienen que estar muy separados? No, no necesariamente. De hecho, bueno, por ejemplo, se acostumbra más tomar imágenes en campo oscuro, en dark field. Por ejemplo, no sé, vamos a ver si encuentro un ejemplo. Se acostumbra a tomar imágenes en dark field. Esto realmente se cambia el detector del microscopio para campo oscuro y en tu imagen de campo oscuro, por ejemplo aquí hay una Bright Field and Dark Field Transmission Electron Microscopy, en campo oscuro, que bueno, eso se hace en el microscopio. Si lo vas a hacer todavía puedes pedir, si te interesa ver qué zona es cuál, puedes pedir que te hagan también imágenes en campo oscuro y con base a ello
bueno, te das cuenta de la intensidad. Por ejemplo, aquí se ve muy intenso, aquí era nanopartículas USM, déjame ver el título. Ok, bueno, son nanopartículas de, no sé qué sean estos materiales, buscaba un metal. Ok, PEG es un material con partículas magnéticas. Bueno, seguramente las partículas magnéticas son metales, como hierro, por ejemplo. Existe diferencia, pero sí, mientras exista mayor intensidad de estas zonas en campo oscuro. Nota, por ejemplo, aquí en campo claro, esta es la microscopía normal, en campo claro, no se observa mucho la diferencia. Sí se ven un poco más oscuras, pero no hay diferencia. Y acá en campo oscuro, bueno, sí brillan mucho los metales. Bueno, estos compuestos son materiales a base de carbono contra metales pesados. Es muy pesado, por ejemplo, el hierro, que pesa 55, algo así, gramos por mol, contra 12 que pesa el carbono. Incluso el hidrógeno, bueno, aquí ni siquiera se podría observar. Sí existe diferencia. Sí tiene que ser un poco, no existe una regla general, pero al menos un poco más separados. Si son dos metales, por ejemplo, yo trabajaba metales de transición hierro, cobalto, níquel, que son muy similares entre sí, incluso sí se ve diferencia, pero bueno, si tienes duda, a lo mejor no sea suficiente un campo oscuro, puedes hacer un mapeo por EDS, por ejemplo. Precisamente por eso solicité de campo oscuro y un EDS, porque tengo partículas de herbio y de iterbio. Okay. Y están muy cercanos los pesos moleculares, uno es 167 y otro 173. Entonces, por el comportamiento sé que es uno y es otro, pero sí me gustaría como que reafirmar esta aseveración. Pues yo creo que va a ser con rayos X o pedir un mapeo. Mapeo es lo más común en EDS, y bueno, la ventaja es que se puede hacer en SEM o se puede hacer en TEM. Si ya tienes el material, es más fácil hacerlo en SEM, generalmente es más barato o es más fácil que hacer el mapeo en TEM. Es por EDS, así como les mencionaba en el mecanismo que se tiene de producción de rayos X. El mecanismo es el mismo, pero ahora se detecta, bueno, igual se hace incidir sobre el átomo, se hace incidir electrones. Ese haz de electrones ocasiona que, de nuevo, el electrón que estaba aquí en el orbital que corresponde a este átomo sea expulsado. Eso genera un déficit de energía que se recupera con el salto de otro electrón a este nivel, y eso libera un fotón de rayos X. Disminuye su energía, pero esa energía se pierde como rayos X. Precisamente EDS tiene detectores de este tipo de rayos X que son específicos de cada material, son la huella digital de cada material. Podrías hacerlo así, no es suficiente nada más con campo oscuro, pero podrías hacer un mapeo. Esa es la técnica EDS. Por ejemplo, aquí, bueno, ya en el microscopio se colorea la muestra dependiendo del metal. Esto era hierro, tungsteno, vanadio, cromo, molibdeno. Y en mezclas es donde más útil es, por ejemplo. Sí, aquí ya te colorea la zona donde tienes cada metal. Sí, yo te recomendaría mejor EDS, porque sí, Darkfield no es suficiente para saber de qué dos metales tienes y en qué zonas. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario o pregunta para el doctor Rivera?
Manuel, nos habías comentado que nos podías compartir la presentación o algo así. ¿Sí es posible? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que luego a veces uno cuando le está picando a la información, a veces dice, ah, caray, ¿cómo era aquí? Ya se me olvidó. Ajá. Entonces, para que lo vuelvan a revisar, por ejemplo, cuando estén haciendo alguna transformada o alguna parte de lo que me mostraste hoy, que lo tengan pues a la mano, ¿no? Sí, no hay problema, claro. Sí, de hecho, a eso iba. Bueno, yo tengo un blog y un canal de YouTube donde estoy difundiendo algunos recursos digitales y algunas herramientas, principalmente para mis clases, también algunas herramientas para investigación. Les voy a pasar este enlace. Si quieren también se los pongo en el grupo del posgrado. Bueno, si ustedes hacen clic en ese enlace, los va a redirigir a esta página. En esta página, bueno, aquí tengo un blog y algunos cursos que he grabado para mis alumnos. Básicamente son de las clases que voy impartiendo. El que más les puede interesar es este, si se van a curso de Ingeniería de Materiales. Los va a redirigir a este blog. Y bueno, esto los lleva a listas de reproducción de YouTube con videos. Dividí el curso aquí en 3 partes, es cristalografía y nanotecnología. Esto es lo que les puede interesar más a ustedes. Propiedades mecánicas, esto es más propiedades de metales a escala macroscópica, también metales y aleaciones. Lo pueden revisar también. Aquí está el enlace del canal de YouTube. O pueden hacer clic aquí, por ejemplo, si se van ahí. Bueno, esto les va a redirigir a una lista de reproducción con toda la introducción de ingeniería de materiales para nanotecnología. Por ejemplo, bueno, aquí es básico, de hecho es desde cero, pero alcanzo a cubrir hasta esta parte. Clasificación de materiales, estructura cristalina. Aquí muestro lo que les enseñé de cómo modelar la celda unitaria en Crystal Maker. En los comentarios de este video también está el enlace del programa y bueno, algunas otras herramientas. Más abajo, aquí bueno, todo lo de índices de Miller. Estas son los temas que estuvimos viendo hacia grandes rasgos. Aquí están completos: difracción de rayos X, los cálculos si no tienen la carta cristalográfica y algunos ejercicios de cómo se plantea. En este mismo canal yo les voy a subir este enlace. Si gustan pueden guardar el enlace o pueden seguirme. Por ahí se le da a suscribir, creo. Sí, este es el canal. Y bueno, ahí pueden revisar. Voy a crear una lista de reproducción si gustan, con la donde compile la información, y ya les dejo el video. Esto bueno, lo subo entre el fin de semana y este fin de semana. Este es un video todavía, bueno, aquí se está grabando, pero bueno, todavía se exporta y tarda un poco en subirse porque son como 2 horas, pero ahí se los dejo. También en ese mismo enlace que les puse en el chat, bueno, hay más cursos. Quizás, bueno, en caso de que alguien lo necesite, tengo de termodinámica, transferencia de calor, uno que acabo de impartir de Python para ingeniería. Y aquí tienen mis contactos. Me pueden escribir por Messenger. Este es el Facebook de este proyecto. Este es YouTube y aquí me pueden escribir por Telegram también. Ya, bueno, aquí les dejo toda la información en este enlace.